Bienvenidos a una emisión más de Harto Ruido. Seguimos en la segunda temporada y en esta ocasión tenemos a una de las pocas regidoras que hacen ruido en el Cabildo de Mérida, Elisa Zúñiga Arellano. Ella es de Morena y tiene muchas cosas de qué platicar. Quédense con nosotros seguimos haciendo ruido. Elisa, mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en Harto Ruido. No, al contrario, yo estoy muy contenta, encantada de estar aquí contigo y con todos tus personitas que te ven a través de las redes. Oye, a lo mejor muy pocos lo saben, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo porque somos egresados de la misma escuela, estudiamos en la Facultad de Antropología, estudiamos comunicación los dos, nos conocemos de facetas distintas a lo que nos dedicamos ahora y bueno, yo quiero hacerte la pregunta de este héroe de Escalante que te veía en los pasillos de la escuela. ¿Cómo llegaste al Cabildo de Mérida? Porque yo no tenía ningún antecedente tuyo de que estuvieras en la política. Pues no, la política se atravesó en mi camino. Yo en la universidad, como bien te acordarás, me dedicaba más bien al tema deportivo. Entonces, ahora sí que la política encontró el camino para que yo llegara ahí. Y pues la verdad yo me fui a estudiar una maestría en género, estudios interdisciplinarios de género en Madrid. Y cuando regreso decidí a trabajar en lo que estudié. Claro. ¿No? Entonces, el único espacio en México y en el Estado muchas veces donde puedes trabajar temas de género, pues es gobierno. Entonces, después de mucho buscar y muchas puertas que vas y tocas, pude entrar en el Instituto de Igualdad de Género en ese momento, que después cambió y fue la Secretaría. Pero con este cambio de gobierno, pues les importó muy poco mi título de maestría en género. Y la preparación no importó, los títulos, los papelitos, esos que te dicen papelito habla, pues no funcionó ahí y me dijeron muchas gracias por tu servicio. Gracias por participar. Y a lo que sigue, ¿no? Entonces, pues en ese momento yo pues comencé a buscar por otros espacios, pero la realidad es que yo me dediqué mucho tiempo a dar capacitaciones, pláticas. Al final yo ya había identificado que este era mi tema y qué es lo que me gusta. ¿Y qué te apasiona? Exactamente, sí. Entonces siempre buscaba como espacios en donde yo pudiera abordar este tema. Y pues así fui avanzando hasta que un amigo que estaba ya en Morena, estaba apoyando, asesorando a Morena, un día se quedó sin auto y me pidieron de favor que si chofereaba. Uh-huh. Y entonces fuimos, me acuerdo, fue a hacer el Celestún. Desempleada, vamos una vez. Sí, literal así de, bueno, si me invitan a la comida, pues sí voy, ¿no? Y fui a Celestún y fue una plática con vecinos de Celestún que estaban inconformes en ese momento y había varias mujeres que tenían ya ahí algunas temáticas y entonces pues así como que fui platicando, fui dando información, fui comentando y cada vez me fueron avisando cada vez que eran como este tipo de eventos porque identificaron que tenía como ese conocimiento que otras personas pues no tenían. Y empecé a apoyar en esos temas, ¿no? En temas de población indígena, mujeres, violencia contra las mujeres. Y pues así me fui, o sea, sin notarlo, cada vez fui más presente. Y después encontré un grupo de mujeres que se dedicaban, tenían esta idea de llevar a diferentes comunidades al interior del estado estas pláticas, ¿no? Sobre qué es la violencia, el ciclo de la violencia, violencia en el noviazgo, como mucha prevención. Y pues el problema es que ellas no tenían como a la persona que tuviera ese conocimiento para dar esas pláticas o el tiempo tal vez, ¿no? Entonces pues en ese momento dije, pues yo tengo ahorita mucho tiempo, así que adelante y me sumé a ese proyecto. Y entonces así fui entrando cada vez más a Morena, pero siempre en tema de grupos en situación de vulnerabilidad, derechos humanos, en estos temas, ¿no? Entonces... Que de repente los temas de género... los últimos, históricamente, en la política y en asuntos que tienen que ver con gobierno, siempre, sí, es algo que se tiene que cubrir y ya, ¿no? Entonces de repente ponen a gente que no sabe o es una cuota de poder. No siempre, no estoy diciendo que suceda todo el tiempo, ¿no? Pero ha pasado en diferentes esferas y en diferentes momentos, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo, además aquí en Yucatán lo que yo notaba es que en realidad sí faltaba muchas personas que tuvieran el conocimiento técnico. O sea, muchas veces es así de, sí, es que era la hija de, porque era mujer, ¿no? O la esposa de, un poco como el DIF. Ándale. Ponían a la esposa porque pues como era mujer y sabía de familia, iba a cuidar, ¿no? Era como esta idea que al final cae en un estereotipo. Claro.
Entonces, muchas veces eso pasaba en estos espacios y pues al final, o sea, no, yo no creo que sea bueno o malo, sino simplemente así sucedía. Y a mí eso me abrió la oportunidad de encontrar un camino en un tema que, cuando menos aquí en el estado, sentí que yo podía aportar mucho. Oye, pero me decías hace un momentito que cuando nos conocimos en la universidad tú estás dedicada al deporte. En específico, tú te dedicas al judo. Sí. Tú practicas judo desde hace mucho tiempo, fuiste seleccionada, ¿no? Sí. Entonces pasaste del judo a la política. Pues no fue directo, pero sí. También creo que el tema del judo al final, o sea, cuando yo lo pienso como así a largo plazo, pues todo está encadenado de cierta manera, ¿no? El judo es un deporte muy diferente. Yo creo que ya es más conocido, pero cuando yo estaba, había veces que te preguntaban, ¿qué haces judo? ¿Y eso qué es? O sea, ni idea de qué significaba. Entonces, pues al ser un deporte relativamente nuevo, tampoco tenía mucho apoyo, tampoco éramos muchas las personas que los practicaban, menos mujeres. Claro. Había muy pocas mujeres practicando este deporte. Entonces, a mí en la universidad, la UADY fue la que siempre me apoyó. Yo viví ahí, incluso dentro del tema del deporte, viví una situación de violencia. Y justo cuando entró en la UADY es cuando tuve el respaldo de la universidad para poder asistir a todas las competencias, ¿no? Entonces, ya no tenía, como ya es un deporte universitario, ya no entra dentro del deporte federado, sino es diferente, ¿no? Es el CONDE. Entonces, a nivel deportivo son como estos dos rubros, el de la federación y el universitario o escolarizado. Entonces, al momento en que yo logro entrar a la universidad y voy, de hecho, el judo universitario aquí en Yucatán empezó conmigo. Órale. O sea, yo fui la primera universitaria que fue y dijo, oigan, yo hago judo y en la universidad hay judo y yo quiero entrar. Y entonces, pues ya me comenzaron a apoyar para ir a las competencias, a los nacionales, a los selectivos, a todo. Y entonces yo me concentré en eso, ¿no? O sea, de hecho, muchos compañeros, excompañeros, cuando me dicen, no, pues yo nomás te veía que si estás con el brazo enyesado, que si ibas con las muletas, porque pues al final siempre puede haber alguna lesión, ¿no? O sea, es parte, cuando estás en deporte de alto rendimiento, pues las lesiones desgraciadamente son parte de eso, pero yo creo que te van formando un carácter. Entonces, a mí todas estas vivencias en el deporte creo que me aportan, me fueron formando para las batallas que ahora enfrento, ¿no? Por decir algo. Y el deporte, el judo en sí, que para los que no saben, el judo se trata de, es un combate como cuerpo a cuerpo y el chiste es agarrar a la contraria, porque es por ramas, es femenil o varonil. Entonces agarras a la que tienes enfrente y el chiste es cargarla y tirarla. Y ya que la tiraste, si la tiraste muy bien, con eso ganas. Y si no, pues puedes luxar el codo, estrangular o inmovilizar. Entonces suena un poco agresivo, pero en realidad el deporte... Más agresiva que la política sí suena, ¿eh? No, porque es de frente. ¡Oh! Barras. No, pero, o sea, la base del deporte sí es un tema de cortesía. Uh-huh. Una de las bases fundamentales del judo es la cortesía, el cuidar a la persona con la que estás entrenando. O sea, imagínate que de verdad con quien estás entrenando que tienes que cargar y tirar 200 veces, pues no lo cuides, te quedas sin compañero y entonces ¿cómo entrenas? ¿No? Entonces, la cortesía es como una de las partes más importantes dentro de este deporte. Entonces, aunque sí es un poco agresivo, se podría percibir, al final es mucha cortesía, mucha flexibilidad. De hecho, judo es camino a la flexibilidad o a la suavidad. Y esto un poco se enfoca a que si te pones como duro, es como fuerza contra fuerza, nadie gana. Entonces, en el momento en que están enfrentándose, tú cedes, el otro se cae. Entonces, el chiste del judo es utilizar la fuerza del contrario en tu beneficio. Entonces, eso si tú lo llevas aplicado a la vida y a la política, es muy funcional. Vale. Oye, y bueno, y ahora que estamos hablando de política y me decías que bueno, esta oportunidad que apareció, podríamos decir de casualidad, pues te llevó a la 4T. ¿Tú cómo ves a la 4T en Yucatán? ¿La sientes congruente? ¿Sí está pegado a tu ideología, por lo que tú estás trabajando, luchando, ¿no? Porque al final de cuentas el feminismo, tú eres una política abiertamente feminista, esto es una convicción, es una ideología y es una lucha también, ¿no? Sí, declaradamente y orgullosamente feminista, sí. El movimiento como tal no es un movimiento de izquierda y el feminismo es un movimiento de izquierda. Claro.
Dentro de los estatutos del partido hay muchos apartados en donde tú puedes ver así físicamente en los estatutos que se está hablando de igualdad de género, de no discriminación, y eso es lo que busca el feminismo, ¿no? Entonces, en sí, la ideología del partido es feminista. Entonces, aquí en Yucatán yo creo que hay muchas personas que están dentro de Morena que entienden esta ideología, que la apoyan, que están de ese lado, ¿no? Y sin embargo, pues también seguro habrá personas que no la compartan y no coincidan, y yo creo que es cuestión de tiempo para que la información llegue a estas personas y se den cuenta que el camino es ese. O sea, yo creo que todas las personas van a acabar siendo feministas porque es un tema de justicia social. Hasta el presidente, porque creo que el presidente nos ha seguido con cada cosa que dices, órale, el presidente más feminista de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarse a eso, no? Porque al final de cuentas, pues tienen un líder. La cuarta transformación, este movimiento tiene un líder, el más visible de todos, ¿no? Y el político más importante en México en las últimas décadas. Claro, por supuesto, pero al final de cuentas hay que recordar que es una persona, ¿no? Y como persona, pues eres eso, persona, eres humano, eres un ser humano. Y en el proceso vas aprendiendo y vas cambiando de opinión y vas teniendo más información. O sea, no podemos pensar que hay una persona que sea perfecta todo el tiempo, claro. No, eso no es algo real. Y sin embargo, a lo mejor ha hecho algunas declaraciones que podríamos entender así como, wow, o sea, ¿por qué dijo eso? Pero también hay muchas acciones, ¿no? O sea, muchas mujeres en cargos de decisión. O sea, eso es, a lo mejor funciona un poco al revés con él, no, el discurso a lo mejor no se le da en demostrar su feminismo, pero cree en la capacidad de las mujeres y lo ha demostrado porque hay mujeres en puestos claves, ¿no? De secretarías o de... Bueno, la primera mujer al frente del Secretario de Gobernación, Olga Sánchez, llegó con la 4T, ¿no? Sí, y en Fiscalía también, por ejemplo, ¿no? O sea, una mujer al frente de esa institución. O sea, hay en energía que está Nale también. O sea, yo creo que le ha dado ese espacio y ha dado esa oportunidad a las mujeres para demostrar que tienen la capacidad y que hay formas diferentes de hacer las cosas. Yo no creo que lo hagamos mejor o lo hagamos bien o lo hagamos mal. Yo creo que hay diferentes formas, ¿no? Y bueno, y sí, entonces, en cuanto a Yucatán, la 4T, ¿sí sientes que hay ese respaldo hacia el feminismo? Sí. ¿Sí? Sí, y mientras yo esté va a ser feminista. Ok, es la bandera que... Sí, definitivamente. O sea, te digo, el movimiento es de izquierda, entonces ya de entrada el feminismo es de izquierda, el movimiento es de izquierda, o sea, vamos caminando de la mano, ¿no? Hay veces que, pues es eso, ¿no? La falta de información, a lo mejor una declaración o algo que dices, chispas. ¿Y cómo ven ese feminismo los de enfrente, o sea, los otros partidos, ¿no? Hemos visto que Morena ha llevado el tema de la despenalización del aborto en el Congreso y tú hablas abiertamente del tema también, ¿no? De dejar de criminalizar a las mujeres, que les dejan decidir sobre su cuerpo. Pero ¿qué pasa con los otros partidos? Y no le quiero poner este nombre de grupos de partidos conservadores, pero ¿cómo lo estás viendo tú que estás metida ahí cuando tocan estos temas? Pues si no quieres usar conservadores, podemos decir tradicionalistas, pero tampoco podemos ponernos una venda en los ojos, ¿no? Claro. La realidad es que así como Morena viene de la izquierda, ellos vienen de la derecha, ¿no? Uh-huh. Es un tema también que tiene mucho que ver con la religión, y la religión muchas veces ha funcionado para controlar, para limitar, ¿no? Entonces... Históricamente. Exactamente. Entonces, también estoy segura, yo he escuchado sacerdotes que son súper feministas y que le dicen en plena misa y señores, no se les van a caer las manos si lavan los trastes y barren sus casas. No es tarea de la mujer. O sea, cuando yo escuché eso en un domingo en una misa, me quedé así de que, ay, wow, ese padre ya me cayó bien. ¿No? Tampoco es como estereotipar que la iglesia es mala por el simple hecho de ser religión, sino creo que históricamente pues son grupos que han tenido esta comodidad dentro de la tradición y el conservadurismo que existe, porque es una situación que les mantiene privilegios. Sí, por supuesto. Al final el feminismo lo que pasa es que quiere tirar esos privilegios. Entonces, evidentemente, a quien no le acomoda es a la gente que está teniendo y que disfruta de esos privilegios. De repente vemos como que una estira y afloja, ¿no? Como que de repente las autoridades dicen, sí, vamos a reconocer por fin, bueno, porque nos regañó la Suprema Corte, los derechos de la comunidad LGBT, el matrimonio igualitario, y sí, vamos a todas las iniciativas que vienen de las mujeres,
las vamos a apoyar y hay más mujeres diputadas y lo que tú quieras, pero de repente cuando salen a protestar las mujeres, las feministas, o cuando está esta exigencia de que se despenalice el aborto, pues ahí ya no, o ahí ya las critican, ¿no? Entonces es una estira y una afloja, ¿no? Pues sí, porque saben a lo que se enfrentan, ¿no? También al final yo creo que en tema político siempre va a estar presente el tema electoral. Y la realidad es que, pues esos son votos. O sea, les costó el matrimonio votar en contra, porque la realidad es que es la segunda vez que se votó. Ya se había votado en Yucatán el tema del matrimonio igualitario y votaron en contra. 2 veces votaron en contra. Entonces, les costó. Entonces, ahora ya aprendieron de su error y, digamos, corrigieron rumbo. Pero al final yo creo que es un tema de coherencia, ¿no? O sea, si desde el principio, desde tu nacimiento, desde la raíz de tu partido, no cambia eso, o sea, sí puedes salir ahorita a decir que queremos la igualdad y creemos en las mujeres, pero en cuanto sucede alguna situación, o sea, yo me acuerdo, vi un video, por ejemplo, donde el alcalde respondía en el tema de las que pintaban los monumentos y le preguntaban como qué va a hacer al respecto, ¿no? Y él decía, no, sí, voy a proceder, voy a denunciar. ¿La primera vez? No, ahorita. Okay. Y contestaba algo así como, no puedo permitir que lleguemos a un punto en donde se pongan en peligro las vidas. Claro, sí, fue esta última vez. Sí. Y yo me quedé así como, o sea, perdón, ¿y las vidas de las mujeres que ya mataron, que ya asesinaron y que por eso son las marchas? O sea, ahí te das cuenta que al final el tema no se lo apropian, no lo entienden. O sea, cumplen porque salir en la foto resulta, pero no es algo de convicción, que es la diferencia desde el partido, ¿no? Desde Morena, que es un partido de izquierda, hay un tema de convicción. Pero también hay, bueno, de Morena ha llegado, así como hay gente que yo, como el caso que nos contaste, también hay otros que estaban en otros partidos y que en esos partidos en los que estaban no eran de izquierda. Y eran tradicionales o eran de derecha, y ahorita sí los vemos muy de izquierda. O ¿qué pasa con eso? O sea, pues es lo que te decía yo al final. ¿O también están simulando? No, bueno, pues ya eso ellos lo sabrán o ellas lo sabrán, ¿no? Yo lo que puedo entender es lo que te decía también en cuanto al presidente. O sea, yo sí creo que una persona a lo largo de su vida se puede dar cuenta que lo que alguna vez defendió estuvo mal, y entender que ahora la realidad y del lado que tienes que estar. O sea, muchas veces el presidente no usa esta frase, hay que estar del lado correcto de la historia, ¿no? Y para mí el lado correcto de la historia es defender los derechos humanos. Es correcto. O sea, ahí no hay forma de que te equivoques. O sea, mientras tú defiendas los derechos humanos de todas las personas, estás del lado correcto de la historia, porque eso es la justicia social. Entonces, pues habrá gente que a lo mejor en un momento no lo entendió así, y si ya lo identificó y ya hizo esa corrección, pues al final también es un poco el tema de Morena, ¿no? La transformación de conciencias. O sea, de llegar al punto crítico en las que las personas identifiquen que eso que se hacía y se tomaba como normal no está bien. Y cambiemos esa forma de hacer las cosas. Oye, ¿no se exagera cuando se habla que la situación de la violencia de género en Mérida y Yucatán sí es muy delicada? No estamos exagerando cuando decimos es real, esta violencia en el hogar, esta violencia sexual, el abuso sexual infantil, en fin, sí es una realidad muy grave lo que estamos viviendo. Sí es muy grave, y creo que tiene mucho que ver justo con este tema de quién está en el poder, ¿no? O sea, las personas que están ocupando estos cargos de poder tienen otra forma de pensar y otra forma de atender estos problemas, y esa forma es muchas veces esta idea antigua de los problemas, los trapitos sucios se arreglan en casa, ¿no? Y los problemas de pareja son de dos y no te metas. Y ese tipo de pensamiento, pues la verdad es que ya está arcaico. El otro día, ¿no? Comentaba yo también en el Cabildo, o sea, imagínate, en el Cabildo de Mérida pasan un tema de licitación que literalmente dice que es para juguetes de niña, de cocinitas, y de niños de carritos. O sea, ¿de qué me sirve? Estereotipos. ¿De qué me sirve que me digas que las mujeres sí tenemos los mismos derechos y que te dan un apoyo para las trabajadoras del ayuntamiento o un día económico para que ellas puedan hacer sus cosas, si tu forma de pensar es que las niñas van a jugar con cocinitas y los niños van a jugar con carritos, ¿no? O sea, a ese grado hay que llegar. Uno parecía que es una nimiedad, pero ahí empieza. Sí,
Claro, ¿no? De que te tienes que vestir de rosa y te tienes que dar una muñeca, ¿no? Entonces, el tema de la violencia, regresando un poco a lo que me decías, es que muchas veces la violencia en Yucatán está escondida, porque la violencia está identificada. O sea, tú ves las estadísticas y en Yucatán y en Mérida la violencia contra las mujeres es dentro del hogar. Entonces, muchas veces las mujeres no denuncian. Y cuando se atreven a denunciar, muchas veces las instituciones no responden como deberían. Entonces hay una revictimización ahí de las mujeres. Entonces, pues sí es un tema muy complejo. Hay que acordarnos que incluso Yucatán ya estuvo en... Alerta de género. Bajo la... Sí, ¿no? O sea, es todo un procedimiento que se lleva a cabo que era sobre alerta de género. Y Mérida estaba dentro de los municipios que estaban contestando ahí todos los requerimientos, porque al final es la ciudad más poblada, ¿no? Entonces, lo que pasó con el caso de Jamie, ¿no? Que platicábamos, ¿no? Que lamentablemente la asesinaron en un motel y la gente del establecimiento no dio aviso a la policía de que estaba pasando algo raro, ¿no? De que este feminicida se fue rompiendo la pluma del hotel sin pagar y no dan aviso, ¿no? Entonces no como hubo que ninguna todo... preocupación al respecto. Sí. O sea, nunca se pusieron a pensar qué le pasó a esa chica. O sea, algo no está bien. ¿Por qué alguien se va y vuela una pluma? Es esta cuestión de, como tú dices, ¿no? De que todo se esconde, ¿no? Y de que hay problemas entre ellos, no nos metemos en problemas, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, sí es un tema crítico, sí hay que buscar otra manera de atenderlo. Evidentemente, como se ha estado haciendo, no es suficiente, porque no han disminuido los índices de violencia. Y lo que sí hay que hacer es buscar políticas públicas que realmente lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? O sea, muchas veces vemos campañas o publicidad y luego, o sea, eso a la gente que es un poco también, ¿no? Yo, ¿por qué decidí Morena? Hace rato me lo preguntabas. Independientemente de que la vida me fue acercando aquí, o sea, yo no puse resistencia porque estoy en sintonía con esa forma de pensar. O sea, imagínate que el logo de Morena, desde la creación del logo, ¿sabías que todas las letras están en minúscula por una razón? O sea, es justo evitar esa desigualdad, esa discriminación, incluso de algo que podría parecer tan insignificante como una letra mayúscula. O sea, desde que alguien ya se haya puesto a pensar que es importante la igualdad en toda la palabra de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, o sea, ya te da un indicio de que hay un trasfondo, ¿no? dentro de esta ideología. ¿Cómo llevar el feminismo en el cabildo? ¿Te ha costado? O sea, te lo pregunto porque así como hay regidores y regidores de tu edad, habrá algunos poquito mayores, otros de que un poco más, lo digo con todo respeto, un poco más persinados, ¿no? Otros de que ya son viejos lobos de mar que han circulado por todos los partidos políticos y están ahí a lo mejor por otros huesos, no sé. Pero ¿cómo llevar el feminismo al Cabildo de Mérida? Yo creo que ha sido complejo, pero estamos en la lucha. Yo soy una fiel creyente de que por eso las mujeres tenemos que estar en todos los espacios y en especial las mujeres que tenemos estas ganas de aportar y de compartir este tipo de información, ¿no? El feminismo dentro del Cabildo, yo decía en un posicionamiento, ha encontrado eco entre varias de mis compañeras y compañeros, ¿no? O sea, puede ser un tema generacional también, ¿no? O sea, que identifican que este cambio al final no es moda, como muchas veces se dice, sino tiene ahí un tema. O sea, por ejemplo, yo creo que el motivo por el que pudimos, que te contaba de los juguetes, yo hice el posicionamiento y comentaba yo dentro del posicionamiento que era un tema de estereotipos que justo se acababa de abordar el tema en un curso de lenguaje incluyente que me tardé más de un año en lograr que las regidoras y los regidores pudieran tomar este curso. ¿Y sí lo tomaron? Sí lo tomaron, no todos y todas, pero la gran mayoría lo tomó y que además era un curso desde el programa de igualdad de género de la UADY. O sea, para mí era muy importante que fuera un ente externo y con, ¿cómo decir? Como con cierta imparcialidad, ¿no? O sea, que no fuera gente dentro del mismo ayuntamiento, porque pues está aprobado, ¿no? Y gente que sepa, ¿no? De lo que te está hablando, ¿no? Pues mira, el Instituto Municipal de las Mujeres ha hecho una buena chamba y las compañeras tienen... Sí, Fabiola está metidísima. Ajá, han hecho sus capacitaciones, tienen su formación,
pero sí creo que el hecho de que fuera un ente externo y que fuera la UADY, o sea, no cualquiera, sino la UADY, el Progénero, el programa de género de la UADY, creo que funcionó mucho y pues se abordaron este tipo de temas de estereotipos y la consecuencia de esto. Entonces, cuando yo hago el posicionamiento, una regidora del PRI, la regidora Ana Gabriela, apoya mi postura, ¿no? En un principio yo decía como que se pause esto. Yo siempre he dicho, yo quiero pensar bien de todos, no lo hicieron a propósito, pero ya estamos aquí. Entonces vamos a hacer una pausa, que esto se corrija y... Que sean otros juguetes. Que así vamos a corregirlo. Yo proponía juguetes didácticos, claro, ¿no? O juguetes que motivaran a las niñas y a los niños a las profesiones. Un juego de química, un juego de medicina, un juego... O sea, hay muchos tipos de juguetes que no tienen que ser carritos, muñequitas y cocinitas. Claro. Entonces, esa era mi propuesta. La regidora Ana Gabriela me respalda, pero también hace una observación que dice, pues el tiempo, porque el tema de las licitaciones y todo esto pues es muy complejo, ya está corriendo, ya está a la vuelta de la esquina el Día del Niño, el Día de la Madre. Y entonces ella propone cambiar la redacción, ¿no? Y dice que fuera juguetes infantiles, ¿no? Como ya no etiquetar que a las niñas unos y a los niños los otros, sino que fueran juguetes infantiles. Entonces, los demás regidores o sea, como que se suman a esto. De hecho, el secretario, que también participó en el curso, eso me pareció muy interesante, o sea, que el secretario participó en el curso de lenguaje incluyente, pues supongo que es lo que yo te decía, cuando ya tienen la información y se dan cuenta de la consecuencia y lo que está detrás de, pues es más fácil poder platicar y poder llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, al final, esa batalla pues fue una batalla ganada, ¿no? Se modifica eso. Y así como eso, pues han ido ahí, ¿no? Cada que se puede, por mi parte hago ahí una lucha. Se nombró el Salón de Cabildo como Rosa Torre González. Eso te iba a preguntar. Escuchamos mucho que se presume, el propio alcalde Hernán Barrera presume, ¿no? La primera mujer regidora del país fue Rosa Torre. Y que por cierto fue socialista de izquierda. Sí, por supuesto, era de la izquierda. Y también la historia dice que la obligaban a firmar su renuncia, ¿no? Sí. De esa parte oscura no se habla mucho. Pues un poco como Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Ahora sí muchas conmemoraciones y mucho reconocimiento, pero en su momento, ¿quiénes fueron quienes lo...? La reacción lo mató, ¿no? Exactamente. Y bueno, y Elvia tuvo que huir de Yucatán, ¿no? Por toda esta persecución de la derecha conservadora. Son tiempos que estamos viviendo. Vemos el Congreso del Estado hablando del Congreso feminista y son tipos extraños. Yo quiero pensar que no fueron extraños en el sentido de sorpresivos, creo que era la palabra. Quiero pensar que todos y todas nos estamos dando cuenta de que esas cuestiones históricas, la verdaderamente relevantes que fueron y lo que impactan actualmente, ¿no? Sí, pero imagínate qué fuerte que tienen que pasar más de 100 años. Claro. Porque el Congreso Feminista, no sé si son 102 o 103 años de que pasó. Y si tú revisas qué pedían las mujeres... No, pues ¿cuántos ha avanzado? Muy poco. Exactamente. Entonces imagínate 100 años después y todavía seguimos en lucha por las mismas situaciones. Entonces, o sea, sí creo que, pues te digo, o sea, yo cada vez que puedo y en donde puedo, en todos los espacios que puedo, siempre es un tema feminista y muchas veces en tema de políticas públicas es un tema de transversalidad de la perspectiva de género. No como tal solamente el feminismo, sino ya hablamos de una transversalización e institucionalización de la perspectiva de género. Pero yo cada vez que puedo y veo ahí una ventana ligeramente abierta. Ahí hay que... Y bueno, y ahora el Cabildo tiene el nombre de Rosa Torre. Sí, fíjate que de hecho... Qué bueno, porque qué feo verla. Bueno, con todo respeto, ver la foto del retrato de Francisco Montejo ahí. No. Pero bueno, esa es otra historia. Es otra historia. Sí, mira, de hecho fue muy interesante porque es lo que yo te decía, que he encontrado eco en mis compañeras, que aún siendo muchas veces de otro partido, entienden lo que es la lucha de la visibilización del trabajo de las mujeres, ¿no? Y en ese momento, la que en una sesión de Cabildo pide la palabra, me parece que eran asuntos generales, solicita la palabra, fue la regidora Celia Rivas. Y ella lo que hace es leer como una pequeña, como un resumen o sinopsis sobre la vida de Rosa Torre, porque eran 100 años de que ella ocupó el cargo y ella lo menciona.
Y a raíz de eso el alcalde dice como, vamos a poner una placa conmemorativa, y se lo encargo a la Comisión de Igualdad de Género. Entonces es lo que te digo, yo vi una pequeña puerta ahí, una ventana que me dijeron una placa conmemorativa y yo dije, ¿por qué una placa? vamos a buscar qué opción, ¿no? Ya me dieron ahí esa pequeña oportunidad. Y entonces pues yo me reúno con mi equipo, pequeño equipo, pero todas las personas que colaboran conmigo son personas que están muy preparadas en diferentes temas, pero sí con el hilo de la transversalidad de la perspectiva de género. Y entonces una de mis compañeras, de hecho era mi asistente, Karen Herrera, ella es la que me dice, ¿por qué no se nombra la sala de cabildo? Entonces yo digo, oye, sí, es muy buena idea, comenzamos a revisar, investigar, se puede, otros municipios lo han hecho, ¿qué dice la legislación? Preparamos todo, en la sesión de mi comisión presento la propuesta. Era nombrar el salón de cabildo Rosa Torre González, nombrar una calle Rosa Torre... ya hay una calle que ya se nombró Rosa Torre González, pero nadie sabe dónde está ni qué. No. Entonces la propuesta era como hacer un busto de Rosa Torre para ponerlo en la avenida Rosa Torre y hacer una ceremonia para que la gente se entere de qué avenida es y de por qué, ¿no? Y pues encontré eco, la Comisión de Igualdad de Género, pues estamos conformadas por todas las fuerzas y pues aceptaron estas dos propuestas, las llevamos se las presenté al secretario, a Alejandro Ruz, y pasaron y se propusieron en un punto de acuerdo al final, como que se nombraba el Salón de Cabildo Rosa Torre, que para mí eso es muy importante. O sea, no hay ningún otro salón de cabildo en todo México. ¿En serio? ¿Que tenga nombre de una mujer? De una mujer, y en especial de Rosa Torre, que Rosa Torre fue la primer mujer. O sea, cuando las mujeres todavía no teníamos el derecho al voto y a ser votadas. Es que eso, ni siquiera podían ejercer ese derecho y ya había en Yucatán una mujer. Rosa Torre ya estaba como regidora, y eso a mí me parece impresionante y que mucha gente no lo sabe. Elvia Carrillo ha gozado un poquito más de esta difusión y de esta visibilización, pero pues... Que fue la segunda... diputada, fue la de las primeras diputadas. Las primeras dos diputadas, ¿no? Uh-huh. Fueron diputadas. Entonces, a mí me parecía como súper interesante que fuera justo nombrar el Salón de Cabildo. Es que cada vez que pase algo va a decir el Salón de Cabildo Rosa Torre González. O sea... Eso es un reconocimiento, es una acción real, ¿no? O sea, no es nada más dar un discurso, son acciones reales que ayudan a la visibilización de que las mujeres hemos construido también. Oye, y el contraste, ¿no? Están en este tipo de cuestiones y de repente vemos todavía discursos de políticos, no vamos a poner nombres ni colores, pero sí hay políticos y empresarios y gente en el poder que sigue criminalizando las protestas feministas. Sí, definitivamente. Yo creo que es parte de estos privilegios que te comentaba yo hace rato, ¿no? Cuando tú eres el que tiene el privilegio y tu privilegio se ve afectado, no piensas que la exigencia de la justicia social cuenta. Crees que lo que tomas en cuenta es que tu privilegio está siendo afectado. O sea, que no es válido que vayan a intervenir, pintar, quemar letras. No es válido. Es vandalismo, es violencia. Pues de hecho desde la forma, ¿no? Es lo que te decía yo un poco de la congruencia, o sea, desde que están hablando de vandalizar y no hablan de una iconoclasia, o sea, claro, que existe este término que significa eso, o sea, no es grafitear las letras o grafitear las paredes del Palacio de Gobierno porque somos unas vándalas y queremos hacerlo, es porque esas instituciones no me representan, porque me están poniendo unas letras de turismo que para atraer a la gente y al turismo como si fuera la mejor ciudad, y en estas ciudades están matando gente, están matando mujeres, además muchos jóvenes. Oye, ¿y qué pasa cuando tú hablas de eso con las otras fuerzas políticas? ¿Sí les cuesta trabajo entenderlo? Pues mira, yo creo que hacen el esfuerzo y eso es lo que creo que también tenemos que valorar, ¿no? De hecho, hasta muchas veces en formas de educación, o sea, te digo, mi vida deportista no solo fue competidora, sino también fui entrenadora. Entonces, cuando yo entrenaba a los niños y a los adolescentes, es enseñarles lo que está bien, el cómo sí se hace, no les enseñas el cómo no se hace. Entonces, yo creo que lo que hay que rescatar de este tipo de situaciones es cuando están dispuestos a escuchar, a preguntar, a averiguar, ¿no? Esas personas ponerse otras gafas, ¿no?
esas personas que tienen esa disposición, yo creo que es lo que vale la pena reconocer. Las personas que son cerradas y que tildan de vandalismo y de que esas no son las formas, pues evidentemente son personas que no les ha llegado, digo, qué bueno, porque no se le desea a nadie, pero definitivamente no les ha llegado, no se han apropiado el tema de la violencia de género ni contra las Y para mujeres. para estar en la política hay que tener empatía, ¿no? Yo diría. ¿No? De una situación grave y que como Estado tú eres responsable de cambiar las cosas. Pues desde la izquierda sí. Desde otras fuerzas evidentemente no se ha hecho así. De hecho ha sido un tema como más de privilegio, ¿no? De clases. O sea, quienes ocupaban esos cargos, esos puestos, no era cualquier hijo de vecino o hija de vecina como aquí tu servidora, sino eran hijos de grandes familias y conocidos y clases y hablábamos de castas divinas y de este tipo de situaciones que además se presumían, ¿no? O sea, acuérdate cuando la política realmente era permitido, válido y aplaudible presumir las casas que te comprabas, los coches que tenías, o sea, cómo te gastabas y despilfarraban el dinero, ¿no? Ya yo creo que este gobierno, el de nuestro presidente López Obrador, ha demostrado que la gente no está de acuerdo con eso, el pueblo no está de acuerdo con eso y no es la forma correcta de hacer las cosas. Otro tema que tiene su bandera es el derecho y los retos que enfrenta la comunidad LGBT en Mérida. Si el tema de la violencia cuesta trabajo, imagínate reconocer los derechos de la comunidad LGBT. Pues para mí es hasta muchas veces lo pongo en mis redes, ¿no? Es todos los derechos para todas las personas, porque de eso se trata. Ese va a ser el punto de equilibrio, cuando todas las personas puedan acceder a todos los derechos, que es algo que al día de hoy no sucede. Entonces, yo creo que es un poco el mismo camino, es la falta de información, la invisibilidad que existe ante este sector, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no se tuvieron que esconder las personas que son parte de la comunidad, ¿no? Y vivían otras vidas paralelas con tal de que no se descubriera o no se dieran cuenta, porque eran muy juzgadas y muy juzgados. Y se sigue discriminando a la gente de este sector, o sea, es una realidad. Sí, definitivamente. De hecho, por ejemplo, en el ayuntamiento en lo que estuve trabajando, yo participo en el consejo de diversidad, ¿no? Y uno de los temas que se estuvo trabajando desde la administración pasada que no se había logrado era justo este tema de atención y protección a las personas de la comunidad. Y entonces se empezó a trabajar había ya, ¿no?, un inicio en un protocolo para que la policía municipal supiera cómo atender, ¿no?, a las personas trans, por ejemplo. O sea, si había alguna situación de violencia, incluso si las iban a detener por alguna situación que mucho, podría ¿no?, ser un poco también esta forma opresora y criminalizadora de este sector de la población, pues al menos que supieran cuáles eran los derechos de estas personas, que también son personas y que también tienen derechos. Claro. ¿No? Entonces trabajamos desde el Consejo de Diversidad un protocolo para la policía municipal, que de hecho sé que incluso ya lo llevaron a otros municipios como O sea, ¿sí se está aplicando ese protocolo? ¿Sí has visto un cambio? Pues como dentro del consejo hay personas de la comunidad. Ah, claro. Entonces, pues ellas mismas te dicen, ¿no? Como, no, sí, ya les compartimos y sí ha cambiado. Pero pues yo creo que eso es realmente la misma población la que te lo va a estar diciendo, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre mi forma de aportar el cambio real es en la normativa. Yo siempre les digo, porque muchas veces dicen, no, es que ya se hace, ¿no? Así se ha estado haciendo. Sí, pero eso es una buena voluntad. Y la buena voluntad, cuando se va la persona, se va con toda su buena voluntad. Entonces, la forma para generar el cambio es dejarlo escrito en normativa. Entonces, por eso se creó este protocolo, se modificó también dentro del
bando de policía, un tema en cuanto al trabajo sexual, que era como justo este tema de criminalizar, ¿no? Porque sabemos que la población, No una es que sean parte de la redadas, población... ¿no? Para detenerlas y luego las violentaban. Te digo porque me tocó entrevistarlas, me tocó hacer notas, me tocó ver cómo incluso activistas tuvieron que hacer amparos para que las dejaran de molestar. Es una realidad. Y bueno, hay que normar eso, ¿no? Pues cuando menos, por ejemplo, ya no las pueden detener, ¿no? O sea, y el tema del trabajo sexual, por ejemplo, estaba catalogado dentro de un apartado que es ay, se me fue el nombre de la... Pero era así como... Algo indebido, algo ilegal. No, pero como de buenas costumbres, Ya, se ya, me ya. fue la palabra, pero como... Sí, sí, como que atenta a las buenas costumbres, algo ¿no? así, ¿no? Y decía el trabajo sexual. Entonces, pues yo les redacté todo un documento y les di todo el sustento todo el sustento Te legal. queda muy moralino pensar así, ¿no? Es trabajo. O sea, Y si es, ya claro, en el reglamento dice trabajo, como un trabajo puede ser inmoral, creo que. O sea, ¿cómo un trabajo puede ser inmoral? O sea, ¿cómo puede estar...? En lo que atenta a la dignidad de las personas. Creo que era algo así. Entonces, o sea, un trabajo no puede atentar contra la dignidad. O sea, si ya está como trabajo, entonces no atenta contra la dignidad de las personas. O sea, otra cosa es el exhibicionismo, otra cosa claro, es tener relaciones en público, ¿no? O claro. sea, eso puede estar normado, pero no para el trabajo sexual, sino para cualquier persona. Sí, o sea, porque parte del trabajo sexual no lo estás ejerciendo en la vía pública. No, exacto. Entonces, pues ahí también hicimos un trabajo para sustentar todo ese marco legal. Entonces, pues ya no, o sea, que ya no las estuvieran deteniendo por este tipo de situaciones, porque antes sí podían detenerlas porque estaba en el bando de policía, ¿no? Ahora ese tema pues ya se modificó. Poquito a poquito. Hablabas hace ratito que la 4T y hablabas de todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Se necesita un gobierno, y lo digo ante la cercanía de las elecciones, con perspectiva de derechos humanos en Yucatán. ¿Hace falta? Mucha falta, definitivamente. Pero todavía para mucha gente le cuesta trabajo entender la importancia del concepto de la garantía del respeto de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo llegar a un gobierno, cómo convencer a la gente, al votante, de que tu gobierno tiene que ser incluyente, tiene que tener perspectiva de género, tiene que ser feminista, tiene que respetar a la comunidad LGBT y sus derechos? Pues mira, no es tan difícil porque en realidad las personas que no lo han entendido es porque viven en un privilegio que es como la punta de la pirámide. En realidad el grueso de la población somos las minorías. O sea, somos los grupos en situación de vulnerabilidad. Son las personas que pertenecen al colectivo LGBT, son las personas indígenas, son las mujeres que viven en situaciones de violencia. Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, hablamos de minorías, pero porque las separamos. O sea, en el momento que tú juntas las problemáticas de todas las minorías, estamos hablando de la mayoría de la población. Y a esas personas no las tienes que convencer. Están viviendo en carne propia esta situación y por supuesto que quieren mejoras a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Tú crees que sí se pueda concretar un gobierno así en Yucatán? Sí. Con las personas indicadas, sí. ¿Y cómo hacer que lleguen esas personas que tengan esta voluntad y esa perspectiva? Mira, una de las grandes ventajas de Morena es que ha ayudado a que la población en general tenga más interés en la política, son más analíticos, son más críticos de las personas que van a ocupar algún cargo o que están ocupando algún cargo. Y eso no pasaba muchas veces, ¿no? Era como, todos son iguales, no tiene caso, ni me importa, ni veo noticias, porque todos son iguales. Y eso ha ido cambiando, o sea... ¿Y cómo concretar cómo concretar este proyecto de gobierno cuando vemos que en Morena se dan duro y tupido entre ustedes mismos, ¿no? Pero es parte de la riqueza del partido, ¿no? Pero si se están dando duro y tupido, ¿cómo van a ganar las elecciones? Porque antes de llegar a un acuerdo tenemos que estar satisfechos o satisfechas con el producto final, ¿no? Y creo que eso es algo que no pasa en otros partidos. Hay el famoso dedazo. Entonces, a lo mejor no están de acuerdo, pero cuando dicen aquí, todos se cuadran y en Morena eso es algo que no pasa. ¿Y tú dónde quieres estar en 2024? ¿Quieres ser parte de ese proyecto de gobierno? ¿Quieres seguir en esta cuestión que tenga que ver con temas legislativos? Yo creo que en el área legislativa hay mucho trabajo pendiente y me gusta ese tema. Creo que es una de las formas más interesantes en donde puedes generar cambios que apliquen, o sea,
porque yo creo que los cambios sociales van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, yo creo que al final es un trabajo en conjunto. Siempre me preguntan, hacen este comentario, por ejemplo, cuando pasan las marchas, ¿no? Este famoso no me representan, esto porque pasa, no sé qué. O sea, todas las modificaciones de ley y todos los avances que se han tenido para las mujeres y para una vida libre de violencia, un acceso a una vida libre de violencia, han sido precisamente por estas marchas y por estos movimientos sociales. O sea, van acompañados. Si no existiera esa presión social, entonces no les interesaría votar a favor de eso. Cuando saben que hay un costo político es cuando se interesan en esos temas. Entonces, a mí me parece como que justo en el tema de la legislación es un punto clave en donde las personas que tenemos el conocimiento técnico podemos generar un cambio. O sea, es que imagínate que este es el tema del lenguaje incluyente. O sea, simplemente la visibilización de todas las personas o en puntos específicos la visibilización de las mujeres. No es tan complejo. Oye, el lenguaje incluyente es para que todos estemos ahí, todos se visibilicen, ¿no? Y quitar estas ideas arcaicas y de que la academia... No, es visibilizarnos todos y a través del lenguaje es la manera más viva para poder hacerlo, ¿no? Pero creo que es un poco esta resistencia, ¿no? Sí, claro. de esta misma tradición. Y decir, de burla, a mí me además. enseñaron en la escuela que así se hablaba y así me enseñaron mis maestros y mis papás y yo no voy a deformar el lenguaje. El lenguaje incluyente no es un tema de más allá que sea un tema de gramática, es un tema de hacer política. Claro. ¿No? O sea, el lenguaje incluyente es visibilizar. Lo que no visibiliza, lo que no nombras no existe. Exactamente. Definitivamente. Oye, para ir resumiendo, porque la charla ha estado muy intensa, muy divertida y hay varios puntos que no hemos abordado, pero vamos a llegar a esta recta final de la entrevista donde yo te digo un concepto, una palabra, y tú me dices lo que tú consideres. Puede ser otra palabra, puede ser una frase, puede ser marco teórico, lo que tú gustes, ¿vale? Entonces okay. te las digo y tú me dices lo que pienses, ¿vale? Mérida. La llevo en el corazón, ¿no? Es una ciudad en la que he crecido, en la que me he desarrollado y en la que quiero invertir mi tiempo y mi vida para generar una mejor ciudad. Comisarías. El punto débil del ayuntamiento han sido completamente desatendidas. Otra vez estamos hablando de poblaciones, minorías invisibilizadas y desatendidas, y que eso tiene que cambiar. 3 de mayo. Controversial, pero creo que hay que ver lo bueno que va a traer, ¿no? O sea, el tema es dejar de pensar que estas poblaciones, el Tren Maya va a pasar por muchas poblaciones y muchas comunidades indígenas, y dejar de pensar que el tema de pueblos originarios es un tema como de segundo nivel, ¿no? Incluso la forma en cómo llamamos, cuando es un gran artista hablamos de obras de arte, y cuando es un tema de manos... Artesanos. Hablamos de artesanías, no de arte. Plan B. Siempre hay que tenerlo. Plan B y plan C y lo que sea necesario para poder cambiar y generar un mejor espacio. Derechos LGBT más. Van a llegar. Feminismo. Es mi pasión, me ha abierto los ojos, me ha acompañado, me ha ayudado a crecer, y quiero compartir esa visión con la mayoría de la gente, que entiendan que el feminismo no es una lucha contra los hombres, ¿no? Creo que a veces hay una mala concepción de eso. El feminismo busca la igualdad entre mujeres y hombres. AMLO. El antes y el después, ¿no? Yo creo que marcó muchas diferencias, sigue marcando muchas diferencias. Nos ha enseñado que hay otras formas de hacer política, nos ha enseñado que la gente importa, el pueblo importa, y que tiró muchos estereotipos de estas castas divinas y privilegios que el poder tenía. Mauricio Vila. Pues el gobernador que ya va a terminar su periodo. Renan Barrera. El alcalde que también va a terminar su periodo. 2024. Un año de esperanza. Elisa, te agradezco mucho por
por esta entrevista y seguramente nos vamos a ver en más espacios y en más pláticas y en más charlas, tanto con micrófono como en la calle. Te agradezco mucho. Claro que sí, muchas gracias y saludos a todos, todas y todes. Nos vemos en otro episodio de Harto Ruido.